Hola, en esta oportunidad quiero compartirles una clase sobre modelos de herencia. Para empezar, quiero compartir con ustedes algunos casos y a partir de ellos vamos a ir revisando algunos conceptos básicos para poder entender estos modelos de herencia. El primer caso es un recién nacido con antecedente de 2 hermanos fallecidos con probable inmunodeficiencia. Nació por cesárea a las 38 semanas con un peso y una talla adecuadas para la edad gestacional. El examen físico fue sin particularidades y la interconsulta fue solicitada a genética por el riesgo de presentar el mismo desorden. Si vemos el heredograma, tenemos a una paciente que tuvo 2 hijos varones de un primer compromiso, ambos fallecidos a los 9 y 11 meses de edad. En su compromiso actual tiene un recién nacido varón del mismo sexo y por lo tanto hace la interconsulta por el riesgo de que herede el mismo problema que sus hermanos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que herede el mismo problema que sus hermanos? ¿Qué tipo de herencia nos puede indagar, nos puede hacer sospechar este heredograma? ¿Qué exámenes le pediríamos para poder hacer una evaluación inicial y posteriormente poder confirmar o descartar el diagnóstico? En primer lugar, este paciente, por el antecedente de inmunodeficiencias, pues se le solicitó una evaluación por inmunología en la cual hicieron una determinación de la cantidad total de linfocitos natural killer, CD3, CD4, CD8, todos ellos en cantidades disminuidas para la edad gestación, la edad del paciente. Con respecto a la pregunta si solicitaría algún estudio genético, pues hay muchas posibilidades, entre ellas el secuenciamiento de un gen único, un panel de muchos genes o un exoma, que es el estudio de todos los genes. Entonces, tendríamos que decidir cuál de estas opciones podríamos solicitar y es la más adecuada para nuestro paciente. Además, solo al niño o también al padre y a la madre. Esto, bueno, va a depender del tipo de herencia, ¿no? En este caso, el hecho de que los varones estén afectados y que hayan hijos de 2 compromisos diferentes con sospecha de la misma enfermedad, pues nos hace pensar de que se trata de una enfermedad con herencia ligada al cromosoma X, es decir, que la madre sería la portadora y hay un riesgo de que los hijos varones sean los afectados hasta en un 50%. Para poder hacer una revisión más detallada, por la sospecha tenemos algunas páginas de acceso libre, que es el OMIM, y una colección de revisiones muy completas de diversas enfermedades genéticas como el Gene Review. Revisamos de qué se trata la inmunodeficiencia combinada severa ligada al cromosoma X. Está causada por una variante patogénica hemicigota en el gen IL2RG, que es el único gen que se ha reportado asociado a este tipo de inmunodeficiencia ligada al cromosoma X, en la cual hay una ausencia de linfocitos T y natural killer y linfocitos B no funcionales. Esta enfermedad se describe es fatal en los 2 primeros años sin tratamiento. Los tratamientos que se pueden ofrecer a estos pacientes es el trasplante de médula ósea muy temprano o la terapia génica, que en estos momentos está en estudio. Entonces, la herencia recesiva ligada al sexo, en este caso la mutación se encuentra en el cromosoma X. En las mujeres suelen ser portadoras, al tener 2 cromosomas X, tienen un cromosoma con el gen normal y el otro con el gen alterado. Al tener el cromosoma con gen normal, pues la sintomatología no va a darse en estos casos porque hay un gen funcionante y este va a producir la proteína necesaria para que pueda hacer una vida normal. Sin embargo,
al momento de tener su descendencia, pues dependerá, en el caso de los varones que tienen solo un cromosoma X, si es que el cromosoma X que viene de mamá es el mutado, por lo tanto será un paciente varón afectado, o si recibe el cromosoma X normal, entonces será un paciente completamente sano. Por lo tanto, tenemos dos opciones, solo una de ellas, el riesgo para el caso de los varones es del 50% de heredar la enfermedad, mientras que en las mujeres hay una posibilidad de un 50% de ser portadoras como la mamá. Si bien es cierto, las portadoras no hacen la enfermedad, hay un riesgo de que ellas lo puedan heredar a sus hijos de la misma forma que un 50%. En este gráfico podemos ver una mujer no afectada y un padre afectado. El padre tiene la mutación y el cromosoma X, y él, cuando tiene su descendencia, lo va a transmitir. En este caso, como son sus hijas mujeres las que van a recibir el cromosoma X, pues el 100% de las mujeres serán portadoras, mientras que en el caso de los hijos varones recibirán el cromosoma Y del papá, y este cromosoma está sano, por lo tanto el 100% de sus hijos varones serán sanos también. A diferencia de si la mujer es la portadora de la mutación en uno de sus cromosomas X, entonces el riesgo dependerá del sexo de la descendencia. En el caso de los varones hay un 50%, si es varón, de que herede la enfermedad, de que sea afectado, y un 50% en las mujeres de que sea portadora. Hace poco salió una noticia sobre la terapia génica que está teniendo buenos resultados en las inmunodeficiencias combinadas severas ligadas al cromosoma X, ¿no? Y eso es una muy buena noticia para que mejora, de hecho, la expectativa de vida de estos pacientes. Este es otro caso, es un lactante varón de 6 meses, primer hijo de padres jóvenes, no consanguíneos. Nació por cesárea a las 38 semanas de edad gestacional, con un peso de 3.780 y una talla de 45 centímetros. Además, tiene un diagnóstico en la primera semana de cardiopatía congénita, una comunicación interauricular, comunicación interventricular y persistencia del conducto arterioso. Solicitan la evaluación por malformación cardíaca y en manos. Adicionalmente a esta, observamos que la talla para la edad gestacional está algo reducida. Al examen, cuando fue evaluado en la consulta de genética, se observó que el peso estaba por debajo del percentil 3 para la edad y sexo, la talla estaba en el percentil 5 y el perímetro cefálico en el percentil 3. Es decir, que había un problema de crecimiento. Aquí tenemos el heredograma y podemos ver el paciente varón a la edad de 6 meses que fue evaluado. Podemos observar en la mano hay una anomalía en la implantación del pulgar, es un pulgar de implantación proximal, y en la mano derecha, ¿no? Podemos ver una implantación mucho más proximal que en el lado izquierdo, y además un pulgar hipoplásico casi apendiculado, ¿no? No funcional. Entonces, ¿cuál sería el plan de estudio en este paciente? ¿Qué diagnósticos plantearíamos? ¿Solicitaríamos algún estudio genético? Pues pongámonos a pensar que podríamos pedir a un paciente con malformaciones congénitas. Lo primero que podríamos pedir de repente es un estudio cromosómico, que lo tenemos a la mano en muchas instituciones. ¿Qué diagnósticos plantearíamos? Tendríamos que buscar algunos problemas congénitos o síndromes genéticos que se asocien a cardiopatías congénitas y anomalías de pulgar, y tal vez que se asocien además a un retardo del crecimiento. Solicitaría algún estudio genético, pues podríamos empezar con un cariotipo. Este cariotipo puede salir normal, sin embargo hay un punto importante aquí, que es la anomalía del pulgar, ya que esta anomalía del pulgar puede ser indicativa de algún otro problema
genético como la anemia de Fanconi y por lo tanto vale la pena realizar y estaría muy indicado el estudio de fragilidad cromosómica con diepoxibutano, que es la única forma en la cual podemos detectar esta fragilidad cromosómica que es parte de la anemia de Fanconi. En- También en otra situación donde puede ser accesible, se realizaría el panel genético. Hay muchos genes asociados a la anemia de Fanconi y un panel genético podría ser entonces un estudio confirmatorio cuando existe una sospecha alta. Podemos hacer un exoma, pero es un estudio mucho más caro y no dirigido. Entonces creo que en primer lugar quedaría el cariotipo con la fragilidad cromosómica y si fuera posible y accesible, hacer un panel genético. ¿Considera necesario estudiar a los padres? ¿Qué es lo que harían ustedes? Pues teniendo en cuenta que son padres jóvenes y es el primer hijo, sí vale la pena estudiar a los padres. Si revisamos, la anemia de Fanconi tiene un patrón de herencia de autosómico recesivo, vemos padres sanos pero que tienen un hijo afectado. En la caso de la herencia recesiva, este es un patrón típico, pues no se observan afectados en todas las generaciones, sin embargo, los padres pueden ser portadores y el estado de portador va a tener que determinarse con el estudio genético. En este caso, sí, en primer lugar tendríamos que hacer el estudio genético al paciente y en segundo lugar, si se detectan las mutaciones en el paciente, poder buscarlo en los padres. Este estudio genético en los padres es fundamental para hacer una asesoría genética adecuada. ¿Cuál sería el riesgo en un siguiente embarazo? Pues si se confirma el diagnóstico, hay que hacer una revisión previa de la literatura. Luego de esta revisión determinamos que la herencia en la anemia de Fanconi es una herencia autosómica recesiva y por lo tanto el riesgo de que se repita si los padres fueran portadores es de hasta un 25%. ¿Cuál es el pronóstico? Para eso, poder hablar con los padres, necesitamos hacer uso de la literatura, poder revisar y explicar adecuadamente qué es lo que esperamos con el paciente, qué posibilidades de tratamiento tenemos. ¿Es posible el diagnóstico prenatal en un siguiente embarazo? ¿Y cómo? Pues si tenemos un estudio genético, un panel genético de estos genes asociados a la anemia Fanconi, se ha detectado la mutación en la familia, para un siguiente embarazo podemos hacer una búsqueda dirigida de esas mutaciones. En líquido amniótico, en biopsia de vellosidades coriales o en sangre de cordón. Este es el estudio de cariotipo. Vemos un cariograma ordenado, no se observan anomalías cromosómicas. Es un cariotipo 46XY, compatible con un varón normal. Sin embargo, el estudio de fragilidad cromosómica detecta quiebras, ¿no?, que son producto de la fragilidad cromosómica, imágenes anormales en los cromosomas y un índice de fragilidad de 72, ¿no? En los valores de referencia, menores de 40 es no anemia de Fanconi, mayor de 54 anemia de Fanconi, por lo tanto se confirma el diagnóstico en este paciente. Para hacer una adecuada asesoría debemos revisar, como les mencioné anteriormente, estas páginas son de mucha utilidad cuando se trata de enfermedades genéticas o MIM y GeneReview. Podemos ver ahí que esta enfermedad tiene una herencia autosómica recesiva y está causada por variantes patogénicas bialélicas en alguno de los 19 genes de herencia autosómica recesiva y con menos frecuencia en el gen RAD51 de herencia autosómica dominante o en el gen FANCB de herencia ligada al cromosoma X. La clínica de esta enfermedad, pues principalmente asociado a anormalidades físicas, es decir, malformaciones congénitas, como la malformación de los pulgares, las malformaciones cardíacas, pueden también haber otras malformaciones internas como renales o de vértebras. Existe falla en la médula ósea, esto entre los 7 a 12 años y un riesgo incrementado de cáncer. El tratamiento en caso de falla de médula ósea, pues es el trasplante de células madre hematopoyéticas.
En el libro del Smith tenemos algunas imágenes de pacientes con enfermedad de Fanconi o anemia de Fanconi. Vemos una paciente con una coloración más marrón de la piel en comparación con su familia. Y si vemos, esto es una anomalía algo más leve de la que tenía el paciente, pero sí se logra observar que uno de los pulgares del lado derecho pues es de menor tamaño en relación con el contralateral. Si revisamos en el OMIM, vamos a ver todos estos genes que están asociados a la anemia de Fanconi. Por lo tanto, lo que conviene aquí no es hacer el estudio de secuenciamiento de un gen único, sino hacer un panel genético para anemia de Fanconi, ya que hay varios genes involucrados en cada uno de estos cromosomas. En el caso de la herencia autosómica recesiva, un afectado va a tener mutaciones, genes alterados en ambos cromosomas, tanto el que viene de papá como el que viene de mamá. Entonces, esta pareja, si fuera portadora, hay un riesgo de un 25% para cada embarazo de que herede la enfermedad y sea afectado. La afectación se da igual en ambos sexos y este riesgo es independiente para cada embarazo. También hay una probabilidad de un 50% de que los hijos sean portadores. Los portadores van a ser asintomáticos, no afectados, por lo tanto no van a desarrollar la enfermedad. Sin embargo, al ser portadores de un gen, dependiendo del estado genético de la pareja, entonces habrá un riesgo o no de que se herede la enfermedad en su descendencia. Asimismo, hay una probabilidad de un 25% de que sus hijos, los hijos de portadores, sean genéticamente normales. Acá tenemos en imagen un portador sano, una portadora sana, y estas son todas las probabilidades: un 25% que sea afectado, 50% que sea portador y 25% no afectado ni portador. Desde el caso 3, es un recién nacido de padres sanos, no consanguíneos, el primer hijo. No tenemos los datos del peso de nacimiento. Tenía 12 días cuando fue evaluado por la unidad de genética. Tenía una talla relativamente grande de 53 centímetros y un perímetro cefálico dentro de lo normal. Fue referido por un síndrome convulsivo. Se le realiza una resonancia magnética cerebral a los 26 días con múltiples imágenes nodulares subependimarias de distribución difusa en ambos ventrículos laterales. Dadas esas tumoraciones y el síndrome convulsivo, pues había que buscar algunas otras anomalías, como malformaciones congénitas que nos hagan pensar en algún otro problema genético. Y en la bebé se detectó pues estas manchas hipomelanóticas o acrómicas en la parte cervical, submandibular, y además tenía una oreja displásica con un apéndice preauricular muy pequeño en el lado izquierdo. Bueno, ¿cuál es el posible diagnóstico? Este problema fue heredado de alguno de los padres. ¿Necesita hacer alguna prueba genética a los padres para tener certeza de ello? Pues, en primer lugar, ¿cuál sería el posible diagnóstico cuando tenemos unos nódulos subependimarios asociados a manchas hipocrómicas y un síndrome convulsivo? Lo que tenemos que pensar es en una de las genodermatosis, como la esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa, si revisamos en la literatura, tiene un tipo de herencia que es autosómica dominante. Por lo tanto, esto se hereda de padres a hijos. En el caso de esta paciente, tiene dos padres sanos que no reportan ninguna anomalía, no tienen convulsiones, no tienen manchas. Por lo tanto, la paciente tiene la enfermedad, pero una enfermedad no heredada de sus padres. Esto es posible en el caso de enfermedades de herencia dominante,
que ocurren por una mutación que nosotros la llamamos de novo. Las mutaciones de novo, en el caso de la esclerosis tuberosa, ocurren casi en 1/3 de los casos. 1 o 2/3 de los casos. ¿Necesito hacer alguna prueba genética a los padres para tener certeza de ello? Pues basta con el examen clínico. Si el examen clínico no detectamos ningún signo, pues no necesitamos hacer el estudio. Si detectamos alguna mancha o algún antecedente familiar, pues sí, eso ya sería indicativo de que los padres podrían tener esta condición, solo que de una expresividad menor que en su hijo, ¿no? Podríamos hacer el secuenciamiento de un gen, sí, aunque la clínica eh, es- puede permitirnos determinar un diagnóstico como una esclerosis tuberosa probable o posible de acuerdo a los criterios clínicos. Por lo tanto, el estudio genético no sería mandatorio, pero si está asequible, está disponible, entonces podríamos realizar. A la fecha se sabe que hay 2 genes asociados a esclerosis tuberosa, el TCC1 y el TCC2, o sea que podríamos pedir un panel para esos 2 genes. El exoma, en este caso, tal vez no sería lo más indicado, sí para otras enfermedades en las cuales no tenemos clara, no tenemos mucha certeza, la clínica es confusa y pueden haber muchas otras posibilidades de otras enfermedades genéticas. ¿Cuál es el riesgo de recurrencia en un próximo embarazo? Pues si los padres son sanos, entonces el riesgo de recurrencia para un próximo embarazo es muy bajo, salvo por el antecedente, podría ser de hasta un 1%. Pero sí, para los hijos del bebé, del bebé afectado, entonces el riesgo es alto de hasta un 50%. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico es muy variable, hay que hacer seguimiento continuo, por lo menos anual o cada 2 años de este paciente. Para eso podemos revisar literatura, ¿no? Y vemos que la esclerosis tuberosa tiene una herencia autosómica dominante, que está causada por una variante patogénica en el gen TCC1 o TCC2 y que en la clínica principalmente hay anormalidades en la piel, como las manchas acrómicas o hipercrómicas, convulsiones, retardo del desarrollo psicomotor o discapacidad intelectual, anomalías renales, anomalías cardíacas como los rhabdomiomas, hay un riesgo de tumores cerebrales y renales. El tratamiento es quirúrgico en caso de las epilepsias refractarias por los nódulos cerebrales. También incluyen anticonvulsivantes e inhibidores mTOR. El diagnóstico se realiza con los criterios clínicos por la presencia de 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 o más menores, o la identificación de una variante patogénica en alguno de los genes involucrados. Esta es una tabla que muestra los criterios de diagnóstico de esclerosis tuberosa, tanto criterios mayores como criterios menores. Dependiendo de la edad, pueden o no estar presentes en un recién nacido, los angiofibramas faciales pues no van a poder ser evidenciables, pero sí en un niño más grande o incluso en el adolescente o adulto. Los fibromas unguiales de la misma forma, las manchas hipomelanóticas 3 o más se pueden ir desarrollando conforme avanza en la edad. Esta niña nació con una mancha hipomelanótica, pero lo más probable es que en el transcurso del tiempo pues se sigan desarrollando otras. Las placas Chagrin, amartomas retinianos nodulares múltiples, tuberosidades corticales, nódulos subependimarios, astrocitomas subependimarios de células gigantes, rhabdomioma cardíaco único o múltiple, linfangiomatosis pulmonar que suele presentarse en mujeres adultas y el angiomiolipoma renal que también suele presentarse en adultos. Dentro de los criterios menores pueden haber PITS, como impresión de pequeños agujeros en esmalte dentario, pólipos rectales amartomatosos, quistes óseos, tractos migratorios en la sustancia blanca cerebral, fibromas gingivales, amartoma no renal, placas acrómicas en la retina, lesiones cutáneas en confeti y quistes renales múltiples.
Bueno, esta paciente tenía manchas hipomelanóticas y los nódulos subependimarios, dos criterios mayores, con lo cual ya se podía hablar de un diagnóstico clínico de esclerosis tuberosa. Esta es una imagen que encontramos en el libro de Smith, y aquí sí vemos un adolescente con los angiolipomas faciales, ¿no? Angiofibromas faciales, sobre todo en áreas de mejilla y nariz, y además de esta mácula hipomelanótica. Asimismo, vemos una imagen de resonancia magnética cerebral donde vemos los nódulos subependimarios que tienen mayor realce al contraste. La herencia autosómica dominante, para presentar una enfermedad de este tipo de herencia necesitas una mutación en alguno de los genes, tanto el que viene de papá o el que viene de mamá, y el patrón típico es ver personas afectadas en todas las generaciones, independientemente del sexo, ¿no? Se afectan hombres y mujeres con la misma probabilidad. El riesgo cuando hay un afectado es de un 50% de tener descendencia igualmente afectada, sea varón o mujer. En el caso de la herencia autosómica dominante, hay una copia del gen mutado y la otra es normal. Y para la descendencia, pues hay dos posibilidades. Si le pasa el cromosoma con el gen alterado, pues hay un riesgo de un 50% de que sean afectados. Si le pasan el cromosoma con el gen normal, hay un 50% de hijos que no van a ser afectados. Entonces, las dos terceras partes de individuos con esclerosis tuberosa son resultados de mutaciones de novo, donde los dos padres son completamente sanos y sin embargo ocurre un hijo con esta condición. Y esto se explica por errores espontáneos que ocurren durante la formación del óvulo o el espermatozoide o en el desarrollo embriológico. Esta es una imagen que muestra, ¿no?, estos inhibidores de la proteína de mTOR que tienen que ver con la regulación de ciertas funciones celulares, incluso la multiplicación y la supervivencia de células. Otro tipo de herencia, menos común, pero también conocida, es la herencia mitocondrial. Como sabemos, el óvulo es el que aporta el citoplasma para formar el futuro ser humano, y el espermatozoide lo que aporta es solo el ADN. En el citoplasma están todas las organelas, incluyendo las mitocondrias, es decir, que las mitocondrias se heredan solo de la madre. Por lo tanto, una herencia mitocondrial es puramente una herencia que se le hereda de línea materna. Las madres afectadas van a heredarlo al 100% de sus hijos. Las manifestaciones van a ser en mayor o menor medida dependiendo del porcentaje de heteroplasmia, y en el caso de los varones afectados, estos no lo van a transmitir a sus hijos por la misma razón anteriormente explicada. En el caso de estas enfermedades mitocondriales, si la madre está afectada, casi un 100% de los hijos pueden ser afectados, mientras que si el padre es el afectado, los 100% de los hijos van a ser sanos. Otro tipo de herencia más compleja son la herencia multifactorial, en la cual intervienen muchos genes y estos a su vez interactúan con el medio ambiente en el desarrollo de las enfermedades, principalmente enfermedades comunes, crónicas, como la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, ¿no? Las enfermedades mentales también son consideradas enfermedades de herencia multifactorial. Nosotros en esta tabla lo que intentamos mostrar es el porcentaje de factor genético que puede intervenir en la ocurrencia de enfermedades y el porcentaje de factor ambiental. Tenemos un espectro en el cual se localizan diferentes tipos de enfermedades, desde las puramente genéticas producidas por mutación en un solo gen, como la distrofia muscular de Duchenne, la fenilcetonuria, la galactosemia,
mientras que existen otras en las cuales son puramente ambientales, principalmente las enfermedades infecciosas. Sin embargo, en el intermedio pueden haber este tipo de enfermedades que son multifactoriales, donde intervienen muchos genes y a su vez interactúan con el medio ambiente. Y en este grupo están las enfermedades comunes, las malformaciones congénitas, diabetes, enfermedades mentales como la esquizofrenia, entre otros. Bien, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Si tienen alguna duda, me lo pueden hacer saber en los comentarios. Gracias.